parece que la pandemia de COVID-19 desencadenó lo que sería el fin del mundo. La pandemia reveló las grietas en los cimientos de la sociedad, tal y como lo conocemos. Destacó la capacidad de respuesta a las crisis de varios países, mostró lo que es capaz la humanidad cuando se ve acorralada. Pero sobre todo, reveló lo que estamos haciendo, y más claramente, lo que no estamos haciendo, cuando se trata del cambio climático. Una respuesta precisa e informada puede marcar una gran diferencia al responder a las crisis. Esto va más allá del control de enfermedades y abarca la mayoría de las cuestiones. Estas cuestiones incluyen la preservación del medio ambiente y la mitigación del cambio climático. La tarea de unir a los países para luchar juntos para preservar nuestro planeta ya parece abrumadora. ¿Qué pasa con los países menos privilegiados en cuanto a la formación acerca del cambio climático? Las cuestiones complicadas requieren mucho más que conocimientos políticos. Derribar las barreras que impiden que la difusión de información sobre cuestiones mundiales críticas llegue a los más vulnerables es el primer paso para crear una coalición que haga frente a las crisis y a las cuestiones mundiales más frecuentes. Hoy debatiremos el papel clave que tiene la información en los países vulnerables, cómo repercute en el cambio climático y cómo el cambio climático repercute en las enfermedades. Bienvenidos a FPTV. Analicemos por qué los países con menos información son los más vulnerables cuando se trata de cuestiones mundiales. Hoy en día, el inglés es el idioma más hablado del mundo. La sociedad civil mundial tiende a pasar por alto a quienes no saben hablar inglés, sin tener en cuenta sus idiomas nativos. Para empeorar las cosas, los países que son los más vulnerables al cambio climático también son algunos de los países de habla no inglesa más grandes del mundo. Esto incluye los países con costas en el Pacífico y en África subsahariana. ¿Existe alguna forma de ayudar a los países que carecen de acceso a información sobre el cambio climático? Bueno, los países con más información pueden proporcionar los conocimientos técnicos y científicos a otros países. ¿Cómo reaccionarías si te dijera que los países más vulnerables al cambio climático son los que menos han hecho para catalizarlo? Además, estos países tienen la menor cantidad de información para combatirlo. ¿Por qué esto es así? Solo alrededor de 20% de la población mundial tiene una comprensión suficiente del idioma para entender la escritura académica, lo que presenta una barrera lingüística. Las traducciones crean inviabilidades para que los países obtengan la información más reciente. En estos países, también es más probable que la información esté desorganizada y sea propensa a sufrir daños. En el status quo, el vocabulario del cambio climático se presenta de una forma difícil de entender. Es por eso que la literatura sobre el cambio climático debe cambiar de manera que cada persona entienda su urgencia. Esto es exactamente lo que se necesita de los líderes internacionales. Es importante que los cambios económicos y políticos comiencen por presentar los impactos que alteran la vida por parte del cambio climático. Y los líderes internacionales deben estar unidos en la forma en que abordan estas cuestiones. Los países de habla no inglesa estarán a la cabeza de la catástrofe sin poder combatir el cambio climático por sí mismo. Por ejemplo, el África subsahariana se enfrenta a una disminución de la producción agrícola del 50%, escasez de alimentos y agua para más de 130 millones de personas y un deterioro general de las condiciones de vida. A diferencia de los países que más contribuyen a la crisis, estos países son especialmente vulnerables, porque no cuentan con avances tecnológicos para combatir entornos cambiantes. Un ejemplo sencillo de esto es el aire acondicionado cuando hace demasiado calor. Hay tantas cuestiones globales que pueden solucionarse si los países se unen para compartir información de una manera mucho más eficaz. Hoy vivimos en la época de la mascarilla, el distanciamiento social y el trastorno completo de las rutinas normales. COVID-19 ha cambiado el mundo de una manera sin precedentes y sus efectos se sentirán durante años. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que el próximo COVID-19 podría comenzar en los próximos meses y podría ser muchísimo peor? A medida que aumentan las temperaturas globales, la alta humedad favorece la transmisión de ciertas enfermedades como la malaria. Asimismo, importantes eventos climáticos como el Niño se han mostrado eficaces en aumentar la transmisión de enfermedades. A ver, esto suena horrible, pero lo que pasa es que no son más que el punta del iceberg. La verdadera crisis climática epidemiológica vendrá en la forma de una contaminación atmosférica. En países fuertemente contaminados alrededor del mundo, especialmente en los más pobres, los productos químicos perjudican la salud de las personas. Los contaminantes generalizados, como el dióxido de azufre, el monóxido de nitrógeno y muchos otros, no solo afectan a la salud de sus ciudadanos a corto plazo,
sino que hacen que sus sistemas respiratorios sean mucho más susceptibles a infecciones peligrosas a largo plazo. Por ejemplo, los estudios mostraron que las personas que inhalaron contaminantes del aire diario tenían más probabilidades de experimentar síntomas graves del COVID-19. Esto apesta. Pero, ¿qué podemos hacer para proteger a la gente de los riesgos sanitarios inducidos por el clima? Pues, una respuesta común ha sido establecer sistemas de alerta locales para que la gente pueda entender los impactos del cambio climático y prepararse para ellos con antelación. Sea lo que sea la solución que se implemente, es crucial que identifiquemos y trabajemos para luchar contra las enfermedades prevenibles que surgen como consecuencia del cambio climático incontrolado. Hoy en día, cuando vemos las noticias, parece que siempre estamos atrapados en el último drama político. Sin embargo, nosotros en Climate Cardinals y FPYC sostenemos que hay que prestar más atención a otra cosa: la crisis climática. Una crisis que, de no mitigarse, podría suponer el fin del mundo tal y como lo conocemos. Esta crisis debe tratarse con la mayor rapidez y eficacia posible. Sin una acción rápida, nuestras vidas, las de nuestros hijos y las de sus hijos, se verán afectadas para peor. Aunque pueda parecer sombrío, hay esperanza en el horizonte. Hemos visto cómo una respuesta precisa e informada puede marcar una gran diferencia al responder a una crisis. Sabemos lo que debemos hacer, a nivel individual y político, para luchar contra el cambio climático, pero ahora debemos actuar. Debemos trabajar juntos para difundir el conocimiento sobre el cambio climático en todo el mundo. También debemos abordar los impactos actuales del cambio climático, como la prevención y mitigación de enfermedades inducidas por el clima. Hará falta el esfuerzo de todos nosotros, y el camino no será fácil. Pero a través de la unidad, la coherencia y el deseo de salvar el mundo, la gente aquí en Climate Cardinals y FPYC creemos que podemos hacerlo. Gracias.